estimados y estimadas participantes. Bienvenidos a esta conferencia titulada Análisis del artículo quinto del título preliminar del Código Civil a propósito del octavo pleno casatorio. En esta ocasión nos acompaña el doctor Emilio Valareso Reyes, quien es catedrático de Derecho Civil en la Universidad San Martín de Porres, en la Universidad Privada del Norte y en la Universidad Científica del Sur. Él es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres y cuenta con un curso de especialización en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, en España. Le damos una cordial bienvenida al doctor Valareso, que ya se encuentra en la plataforma Zoom, ya pronto para poder iniciar esta conferencia. Su tiempo, por favor, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la presentación, señorita Nuxia. Quiero mis primeras palabras que sean de agradecimiento al instituto, ¿no?, que me ha permitido reflexionar en esta noche de viernes, ¿no?, el Instituto Superior, que ha habido conveniente darme un espacio para poder conversar sobre estos temas, ¿no? Sobre todo las diferentes aristas temáticas que se han venido presentando en lo que es el ámbito del octavo pleno casatorio, ¿no?, que puede ser abordado desde el punto de vista de los derechos reales, desde el punto de vista registral, desde el punto de vista del acto jurídico, desde el punto de vista del derecho de familia, ¿no? Entonces, como que ha desatado, ¿no? Y ya antes también hemos estado dando algunas opiniones respecto al manejo que se ha venido dando secuencialmente en torno al mismo, de que los ejes temáticos que han motivado el razonamiento de nuestra Corte Suprema han sido bastante discutidos, cuestionados, comentados, ¿no?, sobre todo por el tiempo que se hizo esperar este pleno casatorio y por los resultados que se han venido dando gradualmente, ¿no? Y la lucha de las tesis, ¿no?, con respecto a las categorías jurídicas, si era nulo, si era anulable, si era eficaz, ineficaz, ¿no?, que trajeron consigo, pues, que nuevamente volvieran a surgir todo ese ramillete de posibilidades de análisis, ¿no?, que se han venido dando con respecto a las diferentes influencias de la doctrina que las cátedras en nuestro país han recepcionado, ¿no?, y que efectivamente cada una de ellas tiene, y nadie discute eso, su bagaje, su importancia, su trascendencia. Pero en la medida que hemos venido observando el desarrollo de cada uno de estos temas, hemos visto que muchas veces el tema, los apasionamientos han llevado muchas veces a perder un poco la imparcialidad, la visión y el trasfondo, ¿no? Entonces, el día de hoy nosotros nos hemos situado, sobre todo, nuevamente, ir hacia una parte que a nuestro concepto, desde que salió el código, muchas veces no se le ha dado la categoría adecuada de estudio profundo, si podemos decir así, ¿no? Y me estoy refiriendo a la parte que a nuestro concepto es básica, como es el ámbito del derecho que está regulado en el ámbito de los principios contenidos en el título preliminar del Código Civil, a esa parte del derecho civil que nosotros, de nuestra modesta posición, creemos y estamos seguros es sumamente relevante. No es un tema improvisado ni nada por el estilo. Entonces, nuevamente, ¿no?, las formas del razonamiento que ha tenido la Sala Civil, ¿no?, de la Corte Suprema de la República ha generado la conjunción de varios artículos y los métodos de interpretación, ¿no?, llegando inclusive por norma de remisión al artículo quinto del título preliminar, ¿no? Entonces, todo ese camino se ha visto efectivamente concretizado en uno de los precedentes vinculantes, el H, cuando hace acotación, pues, de que aquí lo que se ha tocado, ¿no?, es que se ha ido en contra de una norma imperativa, una norma en la cual exigía que la presencia de los dos cónyuges para la disposición, ¿no? Entonces, lo que se ha atacado aquí, bajo el razonamiento, vamos a utilizar ese término, es una norma de carácter imperativo de orden público. Es de aplicación general, es de aplicación transversal a la sociedad. Entonces, lo que se ha buscado aplicar aquí es un precepto, ¿no?, sobre todo que tiene su base en lo que se denomina la nulidad virtual, ¿sí o no?, que está recurrido en lo que es el ámbito del artículo quinto del título preliminar del Código Civil, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí conjugado? No solo es el 315, que puede ser materia de un análisis profundo, directo, ¿no?, puntual, si podemos decir así, con respecto a este tema. Y nosotros creemos que ese es el mayor
punto de desarrollo, ¿no? La madre del cordero, si podemos decir así, que ha llevado a múltiples reflexiones en lo que respecta al derecho de familia, al derecho patrimonial de familia, ¿no? Que es una parte bastante sensible, que es una parte bastante, si podemos decir, en los últimos años, estudiada por las consecuencias que se han venido dando, ¿no? De la relevancia de los temas patrimoniales que han venido presentándose de manera puntual. Entonces, en ese devenir, lo que hay que tomar en consideración es que van a combinarse para tener un primer acercamiento, si podemos decir así, al manejo de cada uno de estos temas. Primero, combinar adecuadamente un razonamiento que va por el artículo 315, que es el artículo especializado, el tema de derecho de familia y posesión de bienes conyugales. Luego, uno de carácter general, ¿no? Que va de la mano con el libro segundo del Código Civil, que es el artículo 219, ¿no? Que habla sobre las causales de nulidad de acto jurídico, pero de manera precisa, la que se ha tomado en consideración para aplicar este caso es el inciso 8, ¿no? Que a su vez habla sobre lo que se plantea en el manejo doctrinario, como también en el manejo del derecho como una norma de remisión, ¿no? Y esto hace acotación al artículo quinto del título preliminar, ¿no? Entonces, esa forma de razonar, ¿no? Concatenada, ¿no? En ese orden lógico que ha traído de establecer la Corte, ¿no? Nos lleva siempre a motivaciones bastante importantes al momento de enfocarlos y estudiarlos, ¿no? Porque si uno analiza el artículo quinto del título preliminar, habla del orden público y de las buenas costumbres, dice, ¿no? Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, ¿no? Entonces, ahí ya nos da dos columnas de análisis muy puntuales, ¿no? Que hemos llegado, miren ustedes, a 315, 219, artículo quinto del título preliminar. Entonces, hemos tocado, si podemos hacer una analogía, una flecha ha pasado por un queso y ha tocado tres puntos sensibles que necesariamente traen consigo responsabilidad en el tratamiento y la interpretación, como es el ámbito del libro de familia, que es el libro tercero, el libro segundo, que es el libro del acto jurídico, ¿no? Y la parte del título preliminar del Código Civil, ¿no? Que nosotros ya hemos hablado en sus respectivas oportunidades que no se nos han brindado, que muchas veces en los últimos años fue dejado de lado, ¿no? Sino que de frente se iba hacia la norma especializada en la búsqueda de una respuesta más puntual a este tipo de situación. Entonces, en el devenir de todo este proceso de análisis, ¿no? De esta coyuntura que ha traído diferentes reflexiones, ojo, el octavo pleno se hizo esperar mucho tiempo y ha traído, trae y traerá bastante material de reflexión, si podemos decir así, desde las diferentes áreas del derecho, ¿no? De familia, acto, registral, reales, contratos, etc. O sea, va a traer un cúmulo de situaciones que lo ha hecho un pleno variopinto, ¿no? Pero nosotros queremos concentrarnos justamente en el artículo quinto, ¿no? ¿Qué debemos entender por normas de orden imperativo? O sea, son aquellas normas en las cuales definitivamente en la búsqueda de un equilibrio y convivencia, definitivamente nosotros no podemos soslayar o evitar, ¿no? Habíamos hablado ya en reflexiones anteriores que lo que se ha buscado con este tipo de razonamiento que ha optado la Corte Suprema de la República es la uniformidad. ¿Qué significa esto? Significa que no ir dándose, y eso es el objetivo que tiene un pleno casatorio, ¿no? Buscar la seguridad jurídica, buscar lo que es el ámbito de la uniformidad de razonamientos, guiar sobre todo dentro de lo que es el ámbito del desarrollo de la judicatura y la sociedad, darle ese mensaje de confianza, ¿no? Al momento de interponer sus razonamientos de forma apropiada. Pero también lo que hay que tomar a acotación, y yo siempre he dicho, ¿no? El derecho es dinámico y el derecho civil con mucha mayor razón. Y prueba de ello es que de estos 10 plenos casatorios que han estado vigentes, muchos de los que salieron después de los primeros, ¿no? Por ejemplo, el décimo, el octavo, ¿no? Han hecho modificaciones sobre los primeros, sobre el cuarto, sobre el segundo, ¿no? Si podemos citar algunos ejemplos. Entonces, por ende, lo que va impregnado con respecto a este tipo de situación de manera plena es que precisamente vamos a poder obtener de manera apropiada reflexiones importantes de conceptos que muchas veces no valoramos, y hay que decirlo así, en los primeros cursos de derecho civil que seguimos en la universidad, ¿no? Y que muchas veces son materia
si podemos decir, básica, circunstancial, para poder entender estos razonamientos y sobre todo en el manejo de las consecuencias que pueden tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, como les decía, el orden lógico concatenado que ha venido dándose de manera apropiada, parte no de manera directa, decir, bueno, voy a solucionar este caso con el artículo quinto del título penal del Código Civil. No, no ha sido así. El tema es esbozado, ¿no? Por eso que hemos hablado de un precedente vinculante, que es el H, que está ahí en la sentencia, ¿no? Que uno va analizando, porque de las 90 y tantas hojas que tiene, hay que saber leer una sentencia, ¿no? Eso también hay que tenerlo bastante presente, porque muchas veces decían, no, pero tú te has equivocado, ¿no? Ha ganado tal voto, ¿no? Y entonces la gente muchas veces no lee completa el sentido de los razonamientos, o a veces los votos en discordia o singulares, ¿no? Que definitivamente sientan una posición jurídica razonable, que de repente no ha sido escogida por el número o mayoría, ¿no? Que también son situaciones que se vienen dando de manera cotidiana, ¿no? En el manejo de estos presupuestos de desarrollo que tienen que tomarse en consideración, ¿no? Pero el 315, y que esto fue sobre todo la mayor concentración de la doctrina, la explicación, ¿no? Me acuerdo mucho que de todos estos años que se ha demorado en salir el código, innumerables posiciones se han venido tejiendo, ¿no? O sea, se han concentrado tanto en el ámbito del derecho de familia que las tesis, las posiciones, ¿no? Y sobre todo en el ámbito del acto jurídico, que han esbozado y han denotado una primera conclusión, ¿no? Temprana a la que quiero llegar, es que vivimos en una realidad jurídica variopinta, ¿no? Donde las influencias de diferentes casas, si podemos decir así, entre comillas, que han sentado doctrina, ¿no? Han tenido fervientes expositores, ¿no? Sobre todo cada uno inclinado en la defensa de su posición, muy loable, dicho sea de paso. Yo con esto no estoy cuestionando, ¿no? Que su posición sea mala o algo por el estilo. Simplemente uno defiende la posición que uno cree doctrinariamente es la correcta para la solución de un determinado caso. Eso quiero dejarlo bien en claro. ¿Saben? Entonces, pero suele darse de que en la judicatura muchas veces la solución de un determinado tema vaya con el artículo especializado. No ir construyendo, ¿no? De manera denodada, consecuente, lógica, ¿no? Y acá también quiero resaltar, hacer un paréntesis, la importancia del estudio de la lógica jurídica, ¿no? Lógico, para la persona que administra justicia es un elemento fundamental, pero yo creo que no solo debe ser monopolio o obligación del juez. Yo creo que todo operador jurídico que debe de llevar a cabo un razonamiento concienzudo, serio, si podemos decir así, debe de tener una buena base en lo que es el ámbito de lógica jurídica. ¿Ya? No estoy diciendo lógica general, estoy diciendo lógica jurídica, lógica aplicada al derecho, que lamentablemente vemos muchas veces ha sido dejado de lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha traído eso como consecuencia? Que muchos operadores jurídicos se inserten a lo que es el ámbito de interpretaciones literales, interpretaciones muchas veces memorísticas, que no traigan consigo sobre todo una adecuada plasmación de la realidad y sobre todo de las consecuencias que se van estudiando de forma apropiada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que tomar a cotación? Si yo me enfrento, ¿no? Con estas armas o herramientas, como cualquier operador jurídico que ahorita me está escuchando o me está viendo, definitivamente el tema para entenderlo de forma apropiada decía, bueno, hay que estudiar solo el 315, ¿no? Pero el resto del código no. Entonces, eso ya sería efectivamente partir de un error, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque queramos o no, y eso también va de la mano con lo que es el tema del razonamiento apropiado en el estudio del derecho civil, todos los libros están, queramos o no, concatenados, es decir, están mezclados y sobre todo desde el punto de vista del ámbito patrimonial o no, queramos, van a tener algunos conceptos precedentes, ¿no? Que necesariamente tienen que ser refrescados, que necesariamente tienen que ser ayudados, ¿no? Tienen que salir a flote, si podemos decir así, para poder construir una salida jurídica que es más o menos lo que he tratado de entender como mensaje que ha traído la Corte Suprema con respecto a ese tema, ¿no? Estén o no a favor de ese razonamiento, ¿ah? Simplemente estoy poniéndome como una persona que trata de entender por qué se ha llegado a utilizar el artículo quinto del título preliminar como una propuesta de salida, ¿no? Que nosotros creemos que es cualquiera puede, un razonamiento básico y que un razonamiento sólido de derecho civil también puede llegar a esa conclusión. Entonces, si uno habla del artículo 315 de manera literal, ¿no?
nos dice que la disposición de bienes, ¿no?, dentro del matrimonio tiene que tener la participación de los dos cónyuges. Bueno, eso nadie lo discute, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Y eso fue lo que sucedió en el caso, donde efectivamente solo participó uno de ellos, ¿no? Por las múltiples situaciones, por ejemplo, como mala fe, engañó su verdadero estado civil, ya, lo que tú quieras, ¿está bien? Entonces, el tema donde comenzó a dar otros atisbos, o otras señales, donde la reflexión efectivamente se comenzó a profundizar, ¿no?, en lo que respecta a las consecuencias que van dándose progresivamente en el entendimiento de este tema. A ver, ¿no? Y esta es la posición que tomó la Corte Suprema, a las causales de nulidad, ¿no? Cuando uno analiza, y acá viene otra polémica, ¿no?, la nulidad del acto jurídico como tema básico, coyuntural, queramos o no, siempre ha sido bastante polémico, ¿no? Porque inclusive cuando yo era alumno, muchas veces la gente propugnaba, y no solo alumnos, ¿ah?, sino operadores jurídicos, ya estamos hablando de gente que ejercía la profesión, decía el acto jurídico nace muerto, ¿no? Entonces ya de ahí ya denota que la persona pues no tiene un bagaje de conocimiento apropiado del tema. ¿Por qué? Porque el acto jurídico nulo no es que nace muerto, nace vivito y coleando y tiene inclusive hasta efectos irreversibles, debido a que la intervención de nulidad, si bien es cierto, retroactiva, muchas veces necesita sine qua non, o sea, sí o sí tiene que estar presente emanada por parte del juez, ¿sí o no? Entonces, el 219 nos lleva sobre todo al inciso octavo a otro razonamiento, ¿no? A otro razonamiento ya más general, ¿no?, en el cual efectivamente lleva a la judicatura a constituirse, a descansar sobre determinadas apuestas de desarrollo que tienen que estar siempre a cotación en el manejo de estos temas, ¿no? Si bien es cierto, el artículo 219, inciso 8, ¿no?, es un artículo, en este caso, ¿no?, es un inciso de un artículo que tiene la categoría de norma remisiva. Es decir, la norma como tal sola no construye una solución, sino que te hace referencia a otro de ese mismo cuerpo normativo, como es el artículo quinto del título preliminar, para construir en parte a él una determinada respuesta, ¿no? Entonces, cada una de estas situaciones nos llevan a una reflexión cada vez mayor, ¿no?, en el manejo de cada una de estas propuestas, estos alcances, estos puntos, de que muchas veces por una salida muy simple, tratamos de el menor esfuerzo de razonar con respecto a la construcción de una salida jurídica, ¿no? Y aquí mucho tiene que ver lo que es el ámbito de la interpretación, lo que es el ámbito de la integración, ¿no?, que muchas veces ha sido dejado de lado y en los cursos de introducción o teoría del derecho uno o 2 que se enseñan, muchas veces no se le da, no se aquilata, no se le da la importancia que realmente tiene, ¿no? Y luego, pues, en el tema de la doctrina, ¿no?, podemos decir que el estudio de la nulidad del acto jurídico es un tema que sí ha concitado bastante interés, ¿no? No interés nuevo, ¿eh? Podríamos decir, ¿no?, de que en los últimos 35, 40 años, las obras influenciadas por las personas que fueron a estudiar a Europa han tenido una visión que muchas veces ha trastocado la recepción que los grandes maestros, ¿no?, de las antiguas universidades tenían con respecto a estos conceptos. Entonces, eso es normal en el derecho, pero definitivamente en la propuesta que se ha venido dando en lo que se refiere al manejo de cada uno de estos conceptos, porque el hablar de nulidad no es nuevo, hablar de anulabilidad tampoco no es nuevo, ¿no? Hablar sobre temas de familia tampoco no es nuevo, pero definitivamente conjugar una salida jurídica acorde a tener contento a todos, eso también es imposible, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar en consideración, ¿no?, y eso también hay que tenerlo presente, es como un artículo, ¿no?, que se va construyendo como es el artículo 315, como primer punto o elemento de partida de este razonamiento, se va conjugando con otro de carácter general, como es el 219, inciso 8, que habla sobre la causal de nulidad del acto jurídico y a su vez esta jala, si podemos utilizar ese término, absorbe lo que es el ámbito de la norma quinta del título primario del Código Civil, ¿no? Entonces, uno de los razonamientos que nos habla acá y que transcribo, ¿no?, y leo de manera literal, es que no había fenecido en ningún momento la sociedad conyugal. O sea, en la sociedad de gananciales, si quería llevar a cabo este tipo de desarrollo, definitivamente debieron de intervenir los dos,
Eso es lo que hay que tener bien en punto. O sea, en ningún momento hubo divorcio, no hubo una separación ni nada por el estilo que trajera sobre todo de que el bien podía ser dispuesto o disposición, ¿no? Patrimonial por uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si hubiera sido un bien propio adquirido por uno de ellos, pues esto no hubiera sido ningún tipo de polémica, ¿sí o no? No hubiera sido ningún tipo de situación que efectivamente podía traer consecuencias lamentables, ¿no? Sino todo lo contrario. Lo que vamos a ir viendo, y esto va a ir de la mano con un razonamiento apropiado, es que cada uno de estos temas que han ido desarrollándose, como es el ámbito de la nulidad, ¿no? Nos habla mucho y denota el grado de compromiso que nosotros hemos tenido cuando hemos estudiado los cursos de acto jurídico, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde ha comenzado a tocar el dedo en la llaga, si podemos decir así, ¿no? Porque muchas veces el cuestionamiento de no tener los conceptos claros con respecto a estas figuras o estas instituciones han traído consigo, pues, de que diga, no, lo que él dice está mal, lo que él dice está bien, que lo que yo digo debe ser así, que tal vez es la combinación de ambos, o no, o criterios de especialización que deben de primar sobre criterios generales, ¿no? Son situaciones que hacen que efectivamente este tipo de coyuntura, que la cual vivimos, puedan crear razonamientos apropiados en la búsqueda de una salida jurídica, ¿no? Entonces, ese es un aspecto también bastante a tomar en cuenta, ¿no? Nosotros, cuando comenzamos a ver, ¿no? Y vamos a ir leyendo literalmente, dice el primer razonamiento para utilizar, ¿no? Primero, la interpretación de cómo ha sido trastocado el 315, sobre todo vinculado con lo que es el ámbito del 219, el inciso 8, y a su vez jalar el título quinto del título preliminar, nos lleva sobre todo a un razonamiento apropiado, en la cual, primero, en ningún momento había una situación sobre el bien que impidiera, ¿no? Dentro del común denominador, que los dos cónyuges pudieran llevar a cabo la disposición como tal. O sea, le existía, la sociedad de gananciales estaba vigente, vivita y coleando, si podemos decir así. Lo que se ha presentado, efectivamente, es una situación de falta de consentimiento, ¿no? Entonces, eso ha devenido en que esto se ha denominado como un acto jurídico nulo, ¿no? Que viene a ser, como lo manifestaba el maestro Lizardo Taboada en su libro, Nulidad del acto jurídico, una nulidad de tipo absoluta, no relativa, porque la nulidad relativa es la anulabilidad, ¿sí o no? Entonces, este tipo de situación nos habla, ¿no? Las normas de derecho de familia tienen una categoría o estatus muy distinta de otras ramas que están dentro del ámbito del derecho civil. Nosotros podríamos decir que por la propia sensibilidad del tema patrimonial, por la propia sensibilidad de los temas que se van tocando en torno al mismo, definitivamente sí traen a cotación un razonamiento bastante especial, ¿no? ¿Y por qué decimos? Porque sentar una determinada posición con respecto al manejo patrimonial que tiene la familia no es fácil, ¿no? Sino todo lo contrario, lo que hay que tomar en consideración es que ese manejo debe serse sobre todo razonado de manera apropiada, ¿no? Entonces, en una sociedad como la nuestra, donde lamentablemente pues la seguridad jurídica es uno de los baluartes que se busca todavía consolidar, donde la buena fe muchas veces no está presente, definitivamente los actos patrimoniales que se llevan a cabo con respecto a la categoría y la falta de seguridad, si este es o no un bien propio o un bien conyugal, definitivamente están a la orden del día, ¿no? Por eso que el tema es tan polémico, por eso que se hizo esperar, ¿no? De manera apropiada. Pero volviendo a lo nuestro, aquí lo que está dando acotación, ¿no? Es que esta norma de carácter de orden público, así le utiliza, o sea, a una norma de derecho de familia le otorga la categoría de norma de orden público imperativo, es decir, de cuyo cumplimiento, o sea, si no están los dos, ¿no? Cónyuges que formaban la sociedad conyugal, definitivamente la aplicación es que se tenga que dar como remedio la nulidad. Eso es lo que tiene que tomarse en consideración, ¿no? Entonces, ese es el razonamiento que ha seguido la Corte Suprema. Cuestionada, de repente hay gente que no, desde el punto de vista doctrinal, que no se ha tomado o sopesado de determinado punto de vista o razonado de forma apropiada. Pero el tema de llevar a cabo un razonamiento bastante interesante, nos debe de llevar a una aplicación bastante, si podemos decir, con una apertura de mente, ¿no? Si podemos decir, no etiquetarnos a una determinada doctrina o la influencia de un determinado país para poder razonar adecuadamente con respecto a estos temas. Nosotros creemos que este tipo de desarrollo debe ir de la mano
con un acontecimiento que debe ir sobre todo impregnado en conocer sobre todo qué cosa, primero es una norma de remisión, o sea, el 219 no te va a solucionar el tema, el 219, inciso 8, no te va a solucionar el tema, él más bien al contrario te remite a otro, ¿no? Que está al inicio, ¿no? Y que dice es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Las buenas costumbres va de la mano con un concepto de repetición en el comportamiento y la aceptación social, ¿sí o no? Que en este caso no vendría a ser aplicado para la materia que es reflexión de esta noche, ¿sí o no? Ahí lo que hay que tomar acotación es que lo que toma como base de su razonamiento es entender sobre todo lo que nosotros debemos de manejar como concepto de orden público, ¿no? O sea, lo que un primer acercamiento podemos tomar a acotación, dice, ¿no? Las normas o las leyes que interesan al orden público. Entonces, el orden público no hay que tomar ese concepto como venía la doctrina nacional, ¿no? Algunos autores resaltan, ¿eh? Que nosotros no debemos de entender orden público por tranquilidad, Tomás. O sea, eso no es así. El orden público nos habla de un grado de confianza en que las transacciones que van a ser llevadas a cabo expresen sobre todo seguridad jurídica. Es decir, que encuentren sobre todo un razonamiento apropiado, acorde con el ordenamiento ad hoc, en este caso el Código Civil, en ese respaldo de manera puntual. Entonces, el razonamiento que dice, si nosotros permitimos que pupulen, ¿no? Pululen, perdón, pululen este tipo de actos jurídicos donde no se respete la ley, donde cada cónyuge por su lado venda de manera apropiada los bienes que solo pertenecen a la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a traer? Inseguridad jurídica. Eso va a traer que se reconozca de repente por medio de una ratificación este acto por el otro, ¿no? Que traiga acotación de que no se pueda ver ese mensaje de seguridad en la aplicación del derecho. Entonces, lo que ha querido en un primer acercamiento a este tipo de norma es zanjar desde el inicio este tipo de situación. Y zanjar este tipo de situación es utilizar un elemento contundente, ¿no? Y ese elemento contundente como remedio, utilicemos ese término, ¿no? Puntual, directo, si podemos decir así, es catalogar como nulo este tipo de acto, ¿no? Ese tipo de situación es el que tenemos que tomar acotación cuando se presente de forma adecuada, ¿no? No yéndonos a una situación extensiva, sino sobre todo yéndonos a una situación que permita, en cierta manera, entender la aplicación de este tipo de figura de manera adecuada, ¿no? Lógico, porque si uno ve la forma, estoy tratando de colocarme, ¿no? En una posición de la Corte Suprema como operador jurídico de tratar de entenderlo, ¿no? Ahora, que esté bien o que esté mal, es muy, valioso las opiniones en contra, porque eso va a traer consigo que se enriquezca estas instituciones, pero no solo viéndolas desde el punto de vista doctrinal, pues, ¿no? Es decir, ser muy doctrinario no es bueno, eso también hay que decirlo así. Creo que tiene que ir de la mano con la praxis, ¿no? Que la realidad supera el derecho. Eso creo que es un principio básico que no puede dejarse de lado al momento de desarrollar este tipo de temas, ¿no? Entonces, siguiendo esta misma aplicación de este razonamiento que se va llevando a cabo de manera apropiada, el título preliminar contiene principios transversales aplicables a todos los libros del derecho. Doctor, pero ese artículo remisivo que usted me dice, también lo puedo aplicar para obligaciones, lo puedo aplicar para contratos, lo puedo aplicar para registros públicos. Sí, sí lo puedes aplicar. Eso hay que tenerlo siempre presente. Lo que pasa es que aquí lo que ha querido establecerse desde un punto de vista equitativo, y miren lo que les digo, ¿eh? Desde un punto de vista equitativo, lo que se ha querido es darle la categoría a una norma de derecho de familia como una norma imperativa de orden público, en busca de ese resultado que es la seguridad jurídica, partiendo sobre todo de que el común denominador de nuestra sociedad, en búsqueda de la seguridad jurídica, muchas veces no se respetaba por diferentes factores, ¿no? Improvisación, informalidad, mala fe, ¿no? Llevarlo a cabo de esta manera. Entonces, por ende, el razonamiento ha llevado a la Corte Suprema a utilizar el remedio más duro, si podemos decir así, ¿no? La solución que corte tajantemente desde el inicio este tipo de situación, ¿no? Entonces, es por eso que se utiliza sobre todo esta solución equiparando, razonando, llevando de la mano en un orden, que miren ustedes, ¿ah?
la falta de aplicación correcta del artículo 315, sancionada en el artículo 219, inciso 8, va a llevar de la mano a una respuesta que tiene su asidero en el artículo 5 del título preliminar. Entonces, ese orden lógico que hay que tomarlo en consideración nos lleva sobre todo a un manejo apropiado de la construcción de esta salida jurídica. De repente, pues, que hay gente que dice que no, que está mal aplicado, que es ineficaz, que no, bueno, todo aquí es valorable, ¿no? Cada una de las posiciones que se han venido dando efectivamente tiene su asidero, tiene su razonamiento, ¿no? Los amicus también ya se han pronunciado, ¿no? Pero el razonamiento que se encuentra ahí en ese precedente vinculante, el H, nos lleva justamente a tratar de entender esa forma de aplicar el derecho a un caso determinado, es decir, a tomar acotación con respecto a este tipo de figuras de forma apropiada, ¿no? Entonces, un primer punto para poder entender, ¿no?, el efecto y la consecuencia es entender qué cosa es una norma de orden público. Entonces, acuérdense, lo primero que he planteado con un primer acercamiento, con un primer contacto, ¿no?, tomando la coyuntura en la cual estamos desarrollando este tipo de situación, es que lo primero que hay que tomar como punto de base, de salida, de inicio, es que la tranquilidad no es orden público. Eso hay que tomar desde el punto de vista de la interpretación para el caso concreto, eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Sino aquí el orden público es que nos habla de seguridad jurídica en la aplicación correcta de la norma, mediante la utilización de un remedio, si podemos de ser contundente. Eso es lo que hay que tomar a acotación, como es el ámbito de la nulidad, ¿no? Catalogar un acto jurídico como nulo, efectivamente, es una situación, si podemos decir así, no fácil, ¿no?, de razonar de manera adecuada. Aquí lo que yo pienso, y ya también lo hemos hablado, que hubo un pleno jurisdiccional en Arequipa previo, ¿no?, a la reunión que se hizo de los vocales supremos, ¿no?, que comenzaron a razonar efectivamente en torno a estos temas, nos lleva sobre todo a una aplicación bastante concienzuda, ¿no? Ahí lo que se ha buscado, y sobre todo lo que venía en un porcentaje importante de la forma de razonar que tenían los jueces en las diferentes instancias, era el de nulidad. Si llegó esto a tema de casación, ¿no?, de manera apropiada en un pleno, fue porque existían en las diferentes cortes de nuestro país formas de razonar distintas que traían ese mensaje de inseguridad hacia la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se trató en torno a este razonamiento? La uniformidad, por un lado, de criterios que se habían dado como precedente o como antecedente, ya hay que utilizar ese término, en ese pleno jurisdiccional de Arequipa, y luego pues plasmarlos de manera apropiada en este tipo de situación, ¿no?, en este caso concreto, ¿no?, para seguir una línea. Entonces, de esa manera, cuestionable, reprochable, con comentarios negativos, es el camino que ha seguido la Corte Suprema, ¿no? O sea, por un esfuerzo, ¿no? Si uno lee el análisis de cada uno de los considerandos, pero eso sí, se tiene que leer pues las 90 y tantas hojas, ¿no? No leer pues la parte final donde dice, oye, el voto minoritario, ¿qué te dicen? Bueno, no, hay que leerlo todo completo para poder efectivamente llevar a cabo una opinión como debe ser, cabal, ¿no? Nos trae la acotación de que el título preliminar, ¿no? Y en la mañana escuchaba a un profesor italiano que hablaba de la constitucionalización del derecho civil. Nadie va a negar que esa conexión entre estas dos fundamentales ramas estará presente. Eso hay que tenerlo presente. Pero para el ámbito del derecho que estamos estudiando, que es el ámbito del derecho civil, en el tema de las relaciones familiares, ¿no?, en este caso de todas las relaciones familiares, aquellas que tienen un rubro, un sentido patrimonial, el ámbito patrimonial ha traído de que se construya una respuesta, y eso también hay que tenerlo bastante presente, que sea radical, si podemos decir así, ¿no? O sea, una respuesta contundente en lo que es el ámbito del desarrollo de este tipo de figura, ¿no? A lo largo de las investigaciones que se ha venido dando, ¿no?, y eso también hay que tenerlo presente, los libros sobre título preliminar son muy pocos. Dentro de los dedos de la mano me sobran, si podemos decir así, pero los libros que se han escrito sobre los principios del derecho son mucho más. Entonces, lo que hay que tomar a acotación es que hay que saber diferenciar la calidad de argumentos que se utilizan para sustentar una posición jurídica. Es decir, yo tengo que medir que la aplicación del título de preliminar se da únicamente para un caso concreto, no.
yo creo que esos 10 artículos, ¿no? En las propuestas de reforma querían aumentarlo a 2, o sea, serían 12, ¿no? El que ha leído el anteproyecto va a poder ver ese tema. Nos habla de que este tipo de figura que se remonta, ¿no? Inclusive hasta las épocas de las institutas de Gallo, de Paulo, ¿no? Que este modelo no ha perdido vigencia, ¿no? Y sobre todo que ha traído un razonamiento bastante aceptable en lo que es la construcción de dar esa equidad o esa categoría igualitaria, utilizamos ese término, a una norma de derecho de familia, una norma especializada, la categoría de norma de orden público. ¿Por qué? Por la relevancia, por la trascendencia y por el manejo de los conceptos y las consecuencias patrimoniales que a diario nosotros vemos en la sociedad y que había generado pues un tema de incertidumbre, ¿no? Y eso también, ya lo hemos mencionado, podría ser de que por lo sensible del tema patrimonial en temas de derecho de familia, ¿no? Por lo sensible de los temas patrimoniales en derecho de familia, quiero decir eso, definitivamente motivó de repente un retraso, ¿no? De varios años, ¿no? Al momento de salir este pronunciamiento por parte de nuestra Corte Suprema de la República. Pero lo que podemos decir es que esta forma de encontrar una salida radical, ¿no? Utilizando como consecuencia lo que es el ámbito de la nulidad, es un tema bastante interesante, ¿no? Lo que ha buscado ha sido zanjar, ¿no? De manera, matar de raíz, si podemos decir así, utilizando lo que es el ámbito del título preliminar y sobre todo la nulidad del acto jurídico, ¿no? No en el ámbito de las buenas costumbres, sino en el otro ámbito, ¿no? Norma de orden público. Entonces, aquí, para poder entender el razonamiento, sea cuestionable o no, que ha tomado la Corte Suprema, necesariamente uno tiene que saber que es una norma de remisión, luego tiene que saber qué cosa es una norma que, de principio de derecho privado, ¿no? Luego la ubicación que se da concatenada con respecto a los libros que toman parte en el razonamiento de este inciso de precedente vinculante, que es el H, que es el libro tercero, es el libro más extenso, el libro de familia, el libro segundo, que es el libro del acto jurídico, y efectivamente la parte introductoria, ¿no? Que muchas veces ha sido cuestionada, como es el ámbito de los 10 principios, que a la fecha están vigentes, dentro del ámbito del título preliminar del Código Civil, ¿no? Entonces, yo por eso mi reflexión, ¿no? ¿Por qué se toma como un carácter de balanza equitativa una norma de orden público al artículo de una norma que se ha infringido, si podemos decir así, el artículo 315 y se ha sancionado con la nulidad, ¿no? Eso también es lo que quiero dar como respuesta. Por la búsqueda de la seguridad jurídica, pues, por la búsqueda de crear un mensaje de confianza, por la búsqueda de razonar apropiadamente en lo que es los ámbitos de dominio de las consecuencias que se van dando apropiadamente y sobre todo de sentar adecuados razonamientos que más adelante efectivamente nos van a servir a construir salidas jurídicas. Recuerden que un pleno casatorio puede ser modificado por otro, ¿sí o no? De repente más adelante, por la propia coyuntura, desenvolvimiento que tiene el Perú en temas de derecho de familia, este pleno se modifique. ¿Sí o no? Porque el modelo de familia como institución que tiene nuestro país tiene características que en otros lugares no se repiten. Entonces, por ende, conjugar temas de seguridad jurídica, temas de acto jurídico, temas de derecho de familia, temas de derecho patrimonial, como es este, definitivamente pues no es una tarea fácil, es una tarea que trae consigo buscar de manera equidistante que una norma como esta, ¿no? De orden público, artículo quinto del título preliminar, aplicación de la nulidad virtual, a un hecho donde no se ha cumplido una norma, si podemos decir, de carácter general, como es efectivamente la del 315 del Código Civil, ¿no? Que ha sido sancionada, por eso se dice la norma de carácter imperativo de orden público, es decir, que tiene que ser aceptada, que tiene que ser aplicada, que tiene que ser desarrollada, ¿no? Y que tiene que ser conocida, sobre todo. Entonces, como conclusión, lo que podemos ir avisorando es que el tema no va a concluir acá, ¿no? Las diferentes tesis sobre la aplicación de la nulidad o no, sobre la eficacia o ineficacia, están vivitas y coleando, van a traer otros razonamientos muy elogiables, ¿no? Pero es la forma en que se ha entendido por parte de la Corte Suprema, ¿no? Y es la manera en la cual se ha tratado de construir una situación de salida contundente, radical, si quieren ustedes utilicen ese término,
para encontrar una solución a un tema que ya tenía varios años esperando, ¿no? Y que tenía en vela a la comunidad jurídica con respecto a un tema tan sensible como es la disposición de los bienes patrimoniales dentro del ámbito del derecho de familia, ¿no? Entonces ahí viene mi reflexión del manejo de las instituciones desde el inicio. O sea, un buen estudio del título preliminar no sorprendería a nadie este razonamiento. Un buen estudio de las diferencias entre nulidad, anulabilidad, eficacia e ineficacia, con las vertientes, con las teorías que se han ido esbozando en los diferentes países que tienen una cultura jurídica adelantada, nadie puede decir que no, nosotros estamos en vía de construir eso, ¿no? Por las diferentes coyunturas en que hemos vivido, nos llevan también a una reflexión más, ¿no? De que nuestro proceso está en un constante cambio, en un proceso evolutivo, ¿no? Que tiene que llevarse a cabo de tal manera que nos dé un determinado resultado de aplicabilidad, sobre todo para eso sirven los plenos casatorios, para sentar bases de desarrollo y razonamiento apropiado, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero comentar con ustedes, ¿no? Sobre todo tomando acotación todo este tiempo polémico de todos los muchos temas que se han concentrado en torno a este pleno casatorio, que es el octavo, ¿no? Como lo venía haciendo en el inicio de mi alocución, aquí se han juntado temas de derechos reales, acto jurídico, registral, lo que es el ámbito de familia, el tema de contratos, ¿no? Entonces, vemos que es un pleno variopinto. Yo lo único que he hecho, ¿no? Es, tomando como analogía, ¿no? Que la Ilíada cuenta el 10º año de guerra. Simplemente lo que he tomado ha sido una punta de un iceberg de los muchos temas que rodean este tipo de situación, ¿no? Porque tranquilamente este pleno casatorio puede ser analizado desde el punto del acto jurídico y concentrándonos nada más en las 4 categorías principales, nulidad, anulabilidad, eficacia e ineficacia, puede estar vinculado al ámbito de los bienes, ¿no? Con respecto a que es un bien propio, que es un bien conyugal, cómo es la disposición, qué debo entender por disposición, que acá viene el ámbito de la propiedad, entonces ahí también lo puedo atender, desde el punto de vista registral, ¿no? Qué cosa es la seguridad jurídica, el 2014, el 2022, puedo, y como lo he hecho yo, por ejemplo, ¿no? Que he tomado como base lo que es el título quinto del título preliminar, solo analizar esa consecuencia, ese hilo conductor hacia ese resultado, pero también únicamente puede verse desde el punto de vista de derecho de familia, ¿no? También lo hemos comentado, que en un primer momento los diferentes postulados y los diferentes pronunciamientos que se habían dado sobre la aplicación del 315, ¿no? Inclusive la propia sentencia, si uno lee las 95 hojas, la mayoría de reflexiones son especiales de derecho de familia. Entonces, el tema nos habla de la riqueza que este tema ha traído y que debe de tener, sobre todo, ¿no? En este enfoque de las consecuencias que han podido ir surgiendo de manera apropiada, ¿no? Entonces, lo que quiero decir como resultado final es que la polémica no ha terminado. Este tema, con respecto a la interpretación de las instituciones, está vivito y coleando, y que efectivamente va a traer, sobre todo, una innumerable formas de ser explicado de manera secuencial, ¿no? Y yo avisoro que más adelante van a haber otros plenos casatorios de derecho de familia que puedan tener alguna repercusión sobre el ámbito patrimonial, ¿no? Sobre todo tomando acotación, por ejemplo, el tercero, ¿se acuerdan? De lo que es el tema del daño, ¿no? En el ámbito del derecho de familia, ahora este, que es el octavo, que toca en el ámbito patrimonial de familia, yo creo que más adelante también puede darse otro más que pueda modificar tanto el tercero como el octavo, ¿no? Entonces, uno lo que tiene que hacer es adaptarse a las coyunturas que la sociedad como ente va desarrollando progresivamente en el tiempo y la construcción de salidas jurídicas fundamentadas y razonadas, que de repente todos no estamos de acuerdo, pero es el aporte que hace nuestra Corte Suprema para encontrar una salida a este tipo de situación. ¿Ya? Quiero terminar agradeciendo a ICJ por la oportunidad brindada de poder reflexionar con ustedes y dar una opinión pública, ¿no? Con respecto a la aplicación del artículo quinto como salida remisiva del 219 y que a su vez ha tenido que ser utilizada como respuesta a la aplicación del 315, ¿no? Entonces, si uno no entiende ese camino lógico, jurídico, para la construcción de una respuesta por parte del derecho, definitivamente, pues, si no tiene los conceptos claros, la persona que se acerque por primera vez o que no tenga los conceptos claros va a traer consecuencias bastante, si podemos decir, polémicas en torno a los cuestionamientos que puedan surgir en torno al octavo pleno casatorio. ¿Ya? Muchas gracias y por mi parte eso sería todo. Si es que hubiera alguna pregunta,
Si es que ustedes desean, ¿no?, que se lleve a cabo alguna interrogante, yo quedo presto efectivamente a recibirlas para poder, dentro de mis posibilidades, absolverlas. No, a ustedes. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.